Buenas tardes, profesora, profesor. A continuación, yo les voy a exponer la revisión sobre el paper que tiene por nombre Influencia de la microbiota y de los probióticos en la obesidad. Este paper está escrito por distintos autores, los cuales son Laia Fontanea, David Benaigesa, Albert Godaya, Gema Yauradó y Juan Pedro Boteta, de distintos servicios y departamentos de medicina. Bueno, como introducción, hay distintos puntos e ideas en este paper. Para empezar, hay que entender cuál es la prevalencia de la obesidad. Hay que saber, en primer lugar, que la prevalencia está en continuo crecimiento en todo el mundo, especialmente en los países industrializados, y representa uno de los problemas de salud global más importantes, al ser vinculada con la aparición de otras enfermedades, como las que también hemos escuchado y conocido, que son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, la esteatosis hepática no alcohólica y otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, también debemos entender cuál es la fisiopatología de la enfermedad. La fisiopatología de la obesidad se puede entender por un balance energético positivo, es decir, donde la persona consume más energía de la que gasta. Y esto, mantenido durante un largo periodo de tiempo, conduce a que se acumulen grasas en los adipocitos. Y en consecuencia, esto genera un incremento ponderal del peso. Entonces, ¿cuáles son los factores que producen la obesidad? Hay distintos factores, tres de los más importantes se vinculan en primer lugar con el metabolismo basal, segundo con factores genéticos y tercero con factores ambientales. Estos últimos son los que más impacto tienen en la evolución de la obesidad de las personas, y serían los hábitos alimenticios y la actividad física los que juegan un papel predominante. ¿Ya? De igual modo, existen otros factores, entre ellos podemos encontrar la composición de la microbiota del individuo y los procesos de disbiosis, lo que significa un desequilibrio que se produzcan y que puedan originar un cambio en la composición o función de la misma microbiota, ¿ya? Entonces, luego de explicado esto en general sobre la obesidad, hay que entender también qué es la microbiota. La microbiota intestinal es el conjunto de comunidades de microorganismos vivos colonizadores del intestino. Y para entender de mejor manera todo esto, hay que saber que en el momento previo al nacimiento el intestino es estéril y se va colonizando poco a poco durante el primer año de vida. Luego, la microbiota se va modificando con la edad, con los hábitos dietéticos y los factores ambientales, entre los cuales cabe destacar la antibioticoterapia, que significan todos los antibióticos que introducimos en nuestro cuerpo y que vamos consumiendo, ¿no es cierto? De forma paralela, investigaciones recientes muestran que del 80 al 90% de los filotipos de bacterias del intestino humano son miembros de dos filos. ¿Ya? Estos dos filos son los bacteroidetes y los otros los firmicutes, seguidos de las actinobacterias que tendrían como un rol más secundario. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia que tiene la microbiota y por qué se considera que tiene un papel relevante para ser estudiada? Es porque esta tiene una implicación en el metabolismo del ser humano, ya que participa en la modulación de la nutrición del huésped, de nuestro cuerpo, y del consumo de energía a través de la producción de distintas vitaminas, como la vitamina K, el ácido fólico y la B12, absorción de distintos electrolitos y minerales. Además, también influye en la homeostasis del epitelio intestinal, desarrollo del sistema inmunitario, protección frente a distintos patógenos o a los fármacos que también introducimos en nuestro cuerpo. ¿Ya? Bueno, dentro de este mismo paper se establecen distintas relaciones. Una de estas es la relación de la microbiota con la obesidad, ¿ya? Y para esto se realizan distintos estudios. Estudios en animales y estudios en humanos, ¿ya? Existen múltiples estudios, tantos en ambos grupos, como animales y humanos. Y todos estos tratan de buscar la relación de la alteración de la microbiota intestinal con la presencia de la obesidad, ¿ya? En primer lugar, en el estudio de animales. Lo que se pudo concluir dentro de este estudio es que la microbiota por sí sola puede causar un aumento de peso. ¿Por qué? Porque en los estudios realizados, la microbiota derivada de ratones genéticamente obesos, o que han desarrollado obesidad a través de la dieta o también de los distintos hábitos. Y esto generaba que estos acumularan grasas,
y no estaba necesariamente mediado por el incremento de la ingesta. Si es que no me explico, el estudio principalmente se basó en poner microbiotas de animales, de ratones que eran obesos, en cuerpos estériles, es decir, en ratones que no habían consumido ningún tipo de caloría, ningún tipo de alimento. Y aquí se dedujo que solamente por introducir una microbiota de un ratón obeso, su peso comenzó a subir, su porcentaje de grasa, el índice de insulina, todo eso cambió, simplemente por introducir otro tipo de microbiota. ¿Ya? Entonces, se entiende que existen dos principales mecanismos por lo que la composición de la microbiota podría ser un promotor de la obesidad. ¿Ya? Y esto lo voy a explicar con la siguiente imagen. Bueno, en esta imagen entonces podemos entender que hay dos tipos de mecanismos por los cuales la microbiota podría producir la obesidad, que sería el aumento de inflamación sistémica y la alteración de la homeostasis enérgica. ¿Ya? En primer lugar, podemos ver en la imagen de la izquierda que todo esto, es decir, que exista una microbiota en déficit, es decir, que esté distribuida, que sea baja. Al haber poca microbiota intestinal, esto hace que se alteren las microbiosidades intestinales y que aumente el aprovechamiento de los monosacáridos. Entonces, todo esto genera un aumento de la lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? Es el proceso de descomposición de los lípidos en ácidos grasos durante la digestión. Y en general, todo esto hace que disminuya la oxidación de ácidos grasos mitocondriales en el cuerpo, la citogénesis y la captación y secreción de insulina. De igual modo, se puede observar que hay un aumento en la síntesis de colesterol y triglicéridos. ¿Ya? Eso en primer lugar. Ahora, respecto al aumento de inflamación sistémica, podemos observar que hay una mayor absorción de los lipopolisacáridos, produciéndose una endotexemia metabólica, siendo este, para que puedan entender mejor, un factor inflamatorio causante del aumento del peso corporal, la resistencia a la insulina y también la diabetes, ¿ya? Entonces, se ha podido concluir de forma más o menos unánime que el aumento de la proporción de bacterias gram positivas, es decir, Firmicutes, en detrimento de las gram negativas, se relaciona con presencia de obesidad. Para comprender estos son nombres de tipos de bacterias que se van a relacionar en general con el aumento de peso y por tanto van a tener más relación con lo que es la obesidad, ¿ya? Ahora, volviendo a la diapositiva anterior, ¿cuáles fueron los estudios que se realizaron en humanos? Estos estudios, a diferencia de los que se realizaron en animales, no resultan tan concluyentes, pero sí se confirmó que los sujetos obesos, en comparación de los sujetos delgados, tenían una mayor proporción de firmicutes y una relativa menor cantidad de bacteroidetes. Estos son nombres de bacterias. Además, se concluyó que la relación entre obesidad y microbiota no se debe a la proporción existente entre los grandes grupos de bacterias, sino a pequeños cambios o modulaciones más específicas dentro de cada especie. En este sentido, hay estudios que apoyan que los niveles bajos de bifidobacterias y altos Staphylococcus aureus están relacionados con la presencia de la obesidad. Como mostré en la diapositiva anterior, se veía una microbiota que no tenía tanta diversidad. Por tanto, esto afectaba y repercutía en los dos factores que mencioné para posteriormente entender que esto va a generar una obesidad, un aumento de peso y todo lo relacionado de forma negativa a eso. ¿Ya? Entonces, cabe hacerse la pregunta, ¿solo el tipo de microbiota influye en el control del peso? Por lo que pudimos entender, no, ya que hay ciertos estudios que en vez de correlacionar el tipo de microbiota presente con el riesgo de desarrollar obesidad, defienden más la idea de que es la escasa diversidad de la microbiota intestinal lo que podría predisponer a un aumento de peso. Es lo que mencioné anteriormente. Es por esto que se recomienda una dieta en general hipocalórica, ya que esta modifica la composición de la microbiota, en general aumentando la proporción de bacteroidetes y disminuyendo la de firmicutes, generando una disminución del peso. ¿Ya? Ahora,
observando y entendiendo la relación que este paper establece con los probióticos y la obesidad, se basa principalmente en buscar otra alternativa, otra estrategia terapéutica para contribuir con el control de la obesidad. En general se realiza bastante el propiciar la actividad física, los hábitos de vida saludable, entonces se está buscando otra estrategia. Entonces, al comenzar a emplearse el uso de probióticos para controlar esto, es principalmente para poder mejorar los estilos de vida, ¿ya? Y según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, los probióticos se definen como microorganismos vivos que proporcionan un beneficio a la salud del hospedador, que es el cuerpo, cuando son ingeridos en cantidades adecuadas, ¿ya? Estos microorganismos no colonizan de forma permanente el intestino, por tanto, deben mantenerse vivos a lo largo de todo el trayecto del tubo digestivo. Nosotros consumimos probióticos en general, derivados de los lácteos o de alimentos fermentados. Entonces, una vez que los consumimos, que los introducimos, esto al bajar por el tubo digestivo tienen que mantenerse vivos y activos para poder luego desempeñar otras tareas. Por lo tanto, para ser considerados como buenos candidatos, una cepa bacteriana debe presentar ciertas características que contribuyan a esta colonización, como por ejemplo, tolerancia al bajo pH gástrico, resistencia a las sales biliares y adhesión al epitelio del cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos de acción que presentan los probióticos frente al control de la obesidad? Bueno, en primer lugar, los probióticos actúan como en la modulación de las funciones de la microbiota que afecta su interacción con el mismo cuerpo. También excluye ciertos patógenos y mejora la función de la barrera epitelial. De igual manera, genera otras respuestas inmunes innatas, como por ejemplo, la modulación de la absorción y excreción de grasas, la reducción de la endotoxemia, la inflamación y la modulación de numerosos genes implicados en la lipogénesis hepática o en la lipólisis del tejido adiposo, ¿ya? Ahora, respecto a los estudios que se realizaron en la relación de los probióticos, y la obesidad, hay distintos puntos de vista muy dicotómicos y controversiales, ya que mientras unos relacionan la toma de diferentes cepas de bacterias con la pérdida de peso, otros observaron cambios metabólicos positivos sin modificación de los parámetros ponderales. Por el contrario, diferentes trabajos no mostraron cambios significativos con el uso de probióticos como tratamiento para la obesidad. Para entender mejor esto, lo voy a explicar con la siguiente imagen. Esto es un poco del estudio que se realizó reclutando a distintos sujetos. Como pueden observar, las características de estos sujetos se vinculan con el sobrepeso o la obesidad, o también con alta adiposidad abdominal, con adolescentes con obesidad, con sujetos con síndrome metabólico, etc. ¿Ya? Y a cada uno de estos grupos se les recomendó que consumieran una cepa, una dosis particular de un probiótico. Todos estos probióticos tienen distintos nombres, por ejemplo, el Enterococcus, el Lactobacillus y las distintas ramas del Lactobacillus también, y todos los otros nombres que ustedes pueden observar en esta imagen. La duración del tratamiento podía variar de 3, 6, 8, 12 semanas, dependiendo del grupo que se estaba tomando, y se observan distintos resultados. Por ejemplo, en algunos hay una disminución del colesterol LDL, en otros hay una disminución del peso, del IMC, de la grasa visceral, de la grasa subcutánea, de la circunferencia de cadera y cintura, ¿ya? Pero de igual modo, esto no se estrecha de forma directa con los beneficios que están teniendo estas personas, porque estos distintos estudios se ven mermados por otras cosas y por otras variables. Por lo tanto, es que también se puede llegar a la conclusión, en general, de que hay que seguir indagando. Y de forma textual, lo que menciona este paper como conclusión es que los estudios realizados han confirmado la influencia de la microbiota en el metabolismo del cuerpo, destacando su regulación sobre la homeostasis energética y su papel patogénico. A pesar de todo, igual se requiere más estudios antes de confirmar si la relación entre la microbiota y la obesidad se debe a la diversidad de la flora bacteriana, a la presencia de especies en concreto del intestino, a los posibles cambios funcionales de la microbiota intestinal o a una combinación de diferentes factores.
Y en cuanto al papel que tienen los probióticos como tratamiento para la obesidad, la evidencia disponible son controversiales, como mencioné anteriormente, por lo que son necesarios estudios adicionales para poder valorar el uso terapéutico de probióticos en el tratamiento de la obesidad. En otras palabras, y a modo de discusión, es importante reflexionar respecto a lo que nos quiere dejar este paper. En general se puede entender que la microbiota y la diversidad de esta es la que va a ir produciendo quizás algún tipo de obesidad y se va a ir relacionando con esta. Cuando no hay diversificación en la microbiota, se relaciona más con la obesidad, como ha dicho el paper. Sin embargo, en los estudios que se realizaron, especialmente en personas con los probióticos, se observan cambios significativos positivos en las personas, pero de igual modo, no en todas las muestras se pudo observar el mismo cambio. Por lo tanto, siempre va a ser recomendable que se siga indagando, que se siga estudiando, que se sigan estableciendo esta relación entre ambas variables. En primer lugar, que es la microbiota con la obesidad, y en segundo, que es los probióticos con la obesidad. Sin embargo, estos estudios siempre sirven como base para seguir indagando para futuras investigaciones. Eso en general fue mi presentación. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.